Luego de que se tasajearan a nuestro prota y renaciera en otro mundo, a diferencia de otro isekai típico, en este mundo él ahora era un goblin llamado Gobrow, y aunque empezó siendo un chaparrito todo enano, él tendría el poder de obtener las habilidades de todo lo que coma, y junto a sus conocimientos de su vida pasada lograría evolucionar hasta convertirse en el goblin más ultra mamadísimo y chetado de todos. Así que demos comienzo con el anime. En una noche promedio en Latam, una loquita andaba mandándole filo a un pobre, y resultaría que este tipo era nuestro prota, el cual al despertar se encontraría con que ahora era un goblin a quien llamarían Gobrow, rodeado de más bebés como él. Es ahí que un goblin viejito estaría cuidando de ellos hasta que crecieran lo suficiente, y luego de 4 poderosísimos días, era momento de que todos los chamacos se buscaran su propio alimento. Al salir de la cueva donde estaban, nuestro prota haría equipo con Gomochi, uno de los goblins más fuertes, para poder cazar un conejo unicornio, el cual sacaría sus cuernos para usarlos como herramientas, pero al tomarlo, un mensaje le avisaría que acaba de obtener un nuevo objeto, lo que lo dejaría muy confundido. También se lo comerían, pero al hacerlo, el mismo mensaje le avisaría que adquirió la habilidad de escape. En ese momento, Gobrow se daría cuenta que conservó la habilidad que tenía en su vida pasada, que le permitiría robar las habilidades de lo que sea que consuma. Claro que aquí le reiniciaron todo, así que le tocaba robarse nuevas habilidades en este mundo lleno de seres poderosos. De regreso en la cueva, una minita llamada Gummy estaría toda emocionada tras de escuchar sobre la cacería de nuestro gallo, pues esos conejos al parecer eran muy peligrosos. Aquí los goblins son tan inútiles que hasta un pinche conejo les es una amenaza. Ella querría acompañarlos a cazar el siguiente día, pero la lluvia les arruinaría los planes, así que nuestro gallo mejor pensaría en hacerse un arma con las cosas de la bodega, en donde se enteraría que los goblins nacen de mujeres humanas secuestradas. ¡Returbio! Pero como eso a él le chupa 2 pingas, mejor se pondría a crear un cuchillo de obsidiana. Entonces el viejito de antes le diría que ha subido de nivel bastante rápido, y para revisar su nivel debía de tocarse la frente. Allí Gobrow se enteraría que él es nivel 86, algo que tendría muy emocionado al ancestro, pues un goblin evoluciona en un goblin al llegar al nivel 100, o sea, lo mismo pero más mamado. Al día siguiente, nuestro gallo y sus compas saldrían a cazar, y trabajando en equipo lograrían abatir una serpiente que le daría un chingo de habilidades al prota, como resistencia al veneno, visión térmica, envenenar y así por el estilo. También usaría las escamas y pieles para crear mejores herramientas para cazar, solo que se confiaría demasiado, pues al entrar en una cueva un montón de murciélagos lo atacarían por sorpresa, pero gracias al prota y sus nuevas habilidades se haría cargo de estos, obteniendo más materiales para cazar y obviamente varios power-ups después. Pero lo que no sabían es que los demás goblins les tenían envidia, pues ellos eran los únicos que se pegaban sus buenos festines, mientras que los otros se morían de hambre. Es por eso que en una noche en una cueva los otros goblins tratarían de desvivir a Gobrow, pero gracias a los poderes que obtuvo de los murciélagos se daría cuenta del peligro, por lo que despertaría justo a tiempo para papiárselos y demostrar aquí quién manda. Al día siguiente él y sus compas saldrían a cazar como de costumbre. Esta vez se pelearían contra un orco que les provocaría varios problemas, pero trabajando en equipo y muy coordinados, los tres lograrían darle el vire. Luego de comer y obtener varias habilidades más, nuestro gallo pensaría en llevar las sobras a la cueva, ofreciéndolas a los demás para que coman, lo que dejaría a todos los goblins confundidos, pero agradecidos especialmente. Sin embargo, este acto de bondad le parecía muy extraño a nuestro prota, pues él jamás hubiera hecho algo así en su otra vida, pero ahora que está en este mundo parece que no solo su apariencia había cambiado. Esa noche, los mensajes de antes no lo dejarían dormir, y como ya lo tienen hasta las bolas, simplemente le daría que sí a todo, a ver si ahora sí dejan de chingar la vida. Pero resulta que lo que aceptó fue la evolución a Goblin, y con ella también adquiriría el rasgo de liderazgo y la bendición del señor de la destrucción y el origen. Pero bueno, ahora está mucho más mamadísimo y papucho, al igual que Kobichi, quien al ver que ya les llegó su prime decidiría probar de la mejor manera posible. J'ai envie qu'on se batte, toi et moi. Ambos se agarrarían a guamazos en medio del bosque, intercambiando golpes intensos y fuertes. Sin embargo, el combate lo ganaría Gobrow, quien a pesar de ganar aceptaría que su compa es mucho más fuerte que él. En
ese momento escucharían unos audios a la distancia, así que el prota le pediría a la minita, que al parecer andaba chismeando la pelea, que traiga la ballesta que le dio hace tiempo. Aquí se sacó una ballesta de las nalgas. Justo entonces una manada de lobos llegaría desde el bosque, así que los chicos se prepararían para enfrentarlos. Usando las armas de Gobro y su nuevo poder, el prota y sus amigos lograrían papearse a toda la manada en un 2x3. Muy fácil a mi parecer, pero ¿qué le podemos hacer? Es un isekai. Luego de robar sus habilidades, los tres se llevarían las sobras a la cueva en donde los goblins le rogarían que les enseñe a cazar. Así que nuestro gallo les prometería enseñarles todo lo necesario, poniendo a toda su gente más que contenta, solo que todos allí eran bastante inútiles, pues luego de 4 días no lograban aprender ni lo básico. Eso sí, no todo era malo, pues a Gomi también le llegaría su prime, lo que dejaría a nuestro gallo todo impactado. Pasarían varios días y Gobro había conseguido muchas más habilidades. Además, se haría cargo de entrenar a los goblins más jóvenes de su generación, aunque en ese mismo instante los bandidos de su tribu regresarían trayendo muchos botines y aún más mujeres. Al verlas atadas y lastimadas, nuestro prota decidiría hacerse cargo de ellas, pero el jefe de la tribu no se lo iba a permitir. Sin embargo, unas chicas de la tribu llamada Gobsato y Gobsei interrumpirían la discusión, proponiendo que el jefe tenga un duelo con el prota y el que gane será el nuevo líder. Ambos aceptarían y, como era de esperarse, nuestro gallo le partió toda la progenitora a su rival. Así que como nuevo jefe tomaría a las humanas a su cargo. Eso sí, no planeaba hacerles daño, incluso ordenó que las atendieran como es debido, prometiéndoles regresarlas a sus hogares en cuanto les sea posible. Claro que la ayuda no era gratis, así que como pago nuestro gallo les pediría que le enseñen las cosas y las costumbres humanas. Allí la chica le contaría que iban con una caravana de mercaderes que fue atacada por goblins y solo ellas 5 eran las únicas supervivientes. Teniendo en cuenta el trauma que había vivido, nuestro prota las atendería con atención, trayéndoles comida y demás. Gracias a su bondad, ellas le contarían sobre su vida. La castaña era una herrera y cazadora, las hermanas rubias eran cocineras y costureras, la cuatro ojos era una alquimista y la pelirroja una guerrera novata. Pero bueno, dejando eso de lado, Gobro regresaría a seguir entrenando a su gente, en especial a Gokichi, que demostraba ser mejor cada día. Al llegar la noche, un grupo de goblins siguiendo al antiguo líder decidirían ir por las mujeres, pero antes de que puedan ponerles un solo dedo encima, llegaría nuestro prota, que sería a cargo de darles una paliza, mientras se aseguraba de que las chicas se encontraran bien. En ese momento todos se despertarían alterados por el ruido, así que el prota aprovecharía el momento para dejar claro cuáles eran sus reglas. Así que bajo la fuerte lluvia y la luz de la luna, él les daría una paliza casi que mortal a los goblins que trataron de profanar a las minitas, para mostrar a todos lo que pasa si no obedecen sus reglas. Con eso todos entenderían por qué no debían chingarle la vida a su nuevo líder. Pero bueno, la vida sigue y Gobro seguiría cazando monstruos junto a sus compas. Esta vez se agarrarían de madrazos con un unicornio durísimo, pero gracias a las nuevas habilidades que tenía el prota, ya saben, los privilegios del protagonista. La cacería resultaría siendo un éxito por la telaraña de nuestro prota, que se lo saca del cu, y como de costumbre, el prota le robaría las habilidades al bicho, que al parecer estaban bien chetadas. Y de vuelta a la cueva, el prota decidiría pegarse su sueñito, aunque esta vez la pelirroja decidiría acompañarlo. Obviamente este prota no es Gil, él la dejaría. Y cómo no aprovechar tremenda oportunidad. Y esto solo se pone mejor, pues al despertar, nuestro gallo se toparía con Gomi toda changadita en su otro lado. Nah, este sí es el uno en cada brazo. Eso sí, este sí que sabe aprovechar los privilegios del protagonista. Más tarde, el prota se llevaría tremenda sorpresa de que Gobe, una goblin que apenas había unido a su equipo, también había evolucionado. También revisaría los entrenamientos con sus compas. Gokichi entrenaba a los soldados, mientras que Gomi a los ballesteros, Gobsato a los espadachines, Gobi a los soldados de soporte y Gobsai a los hechiceros. Con eso listo, nuestro gallo se iría a explorar el bosque él solito para probar sus nuevos poderes, y es que al parecer ahora puede lanzar magia tan poderosa que de un solo disparo le mocharía la cabeza a un unicornio como el de antes. Viendo eso, se confiaría en sus nuevos poderes, así que se adentraría aún más en el bosque, pero esta vez se terminaría topando con una bestia bastante peligrosa, de la que le advirtieron cuando aún estaba chamaco. Este bicho era un oso rojo, un monstruo extremadamente peligroso. Ajá, ¿entendieron? Bueno, me callo. Pero esta vez, en vez de correr por su vida, Gobro le pondría unos huevotes al asunto y decidiría
a agarrarse a chingadazos con el Puchamón. Y ahora se vienen los turbo guamazos. El prota comenzaría lanzándole su hechizo que el oso cubriría sacrificando su brazo para no caer. Tras esquivarle sus golpes, nuestro gallo se prepararía para darle el golpe final, pero su arma no sería capaz de romper el cráneo del monstruo. Viendo eso, él usaría sus telarañas para tratar de inmovilizarlo, pero el Puchamón ultra mamadísimo las rompería como si nada para luego quemar todo con su aliento de fuego. Primera vez que hay un combate real en este anime. Nuestro prota, viendo que el osito no estaba tan cariñosito como decían, se propondría acabarlo de una buena vez por todas, así que usando una barrera de agua atravesaría el aliento del bicho para asestarle su espada en la garganta, pero ni eso sería suficiente, pues el oso lo mandaría a volar, dejándolo bastante lastimado. Por fortuna, su espada le impediría al Puchamón usar su fuego, así que era momento de darle el vire. Se lanzaría contra el monstruo y con su alabarda en mano le lanzaría el ataque final, acabando así con su vida, pero quedando demasiado herido. Con las pocas fuerzas que le quedaban, le daría un mordisco al cadáver del bicho, adquiriendo algunas de sus habilidades y desmayándose en el proceso. Pero antes de caer inconsciente, los mismos mensajes de antes aparecerían y como aquella vez, el prota le daría que sí a todo. Tras recuperar la conciencia, el prota comería un poco más, consiguiendo el resto de habilidades del Puchamón y topándose con que ahora era recontra que mega mamadísimo, pues la batalla le permitió evolucionar en su forma de ogro, y al regresar a la cueva todos se irían de nalgas al verlo, excepto Gomi, que no solo lo reconocería, sino que también andaba emperradísimo de que haya desaparecido así como si nada. Pero bueno, eso es lo de menos, porque ahora ya está de regreso en casita. Los humanos también se pegarían tremendo susto al verlo, así que para recuperar su confianza decidiría hablar con todas ellas así de chill, y de paso también coquetearse con una que otra, pero no perdona ni una nuestro gallo. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Pero bueno, era momento de retomar el entrenamiento, solo que su nueva fuerza acabaría dejando recontra que madreados a todos sus compañeros, incluso a Goukichi, quien actuaría bastante agitado tras la pelea. Aún así, las chicas de la tribu se encargarían de cazar un poco, al igual que reunir cristales mágicos y estudiar un poco de magia. Y como las cosas parecían tranquilas, nuestro gallo aprovecharía la situación para darse un día libre, pues ya le hacía falta. Y a la mañana siguiente, Kobe iría corriendo donde el prota, con una carabunclu muy lastimada, que es como un humano pero bien chiquito. Y luego de curarla, esta criatura pediría ayuda a nuestro prota, pues resulta que unos humanos la atacaron, muy seguramente para quitarle la gema que lleva en la frente, pues al parecer vale un chingo de money. Y ya saben, el humano seguía por dinero, aprende algo, dinero. Es por eso que les pedirían ayuda para ahuyentar a los humanos que entraron al almacén de su maestro, el legendario mago Velvet. ¿Quién chota será ese? No sé, pero por alguna razón el prota sí sabía sobre él y los grandes tesoros que ese lugar ocultaba. No, pues qué sutil guionazo. La medio metro les aseguraría que podrán llevarse lo que deseen del lugar si le ayudan, pues su maestro detestaba a los humanos. Así que nuestro gallo, como buen pan de Dios que es, aceptaría ayudar, reuniendo así a su equipo para aventurarse al almacén de Velvet. Al llegar, se toparían con el grupo de aventureros humanos y como primera opción trataría de solucionar el asunto de forma pacífica. Sin embargo, a estos tipos parecía que les fallaba la única neurona que tenían, pues en vez de razonar se lanzarían al ataque, cosa que obviamente resultaría inútil, pues Gobrow se marcaría unos menudos esquives con tal de no lastimarlos, ya que aún confía en que podrían llegar a un acuerdo. Pero su plan se iría a la ñonga luego de que un maguito del grupo le clavara un hechizo de rayo a toda la cara, acabando con la poca paciencia que le quedaba al prota. Y harto de lidiar con estos inútiles, el prota usaría su magia para atacarlos junto a sus compañeros, dejándolos totalmente indefensos para finalmente acabar con uno de ellos. Tras ganarles, Gobrow les robaría todas sus habilidades y también su equipo, consiguiendo un almacén mágico para guardar un montón de cosas. Además, la enana cumpliría con su promesa, llevándoles hasta la sala del tesoro, y tras agradecerles por su ayuda, ella se desvanecería dejando su gema atrás, misma que el prota se tragaría ganando la habilidad regla de oro, y no tengo idea cómo sabía que iba a ganar habilidades con esa gema, pero bueno. También se llevaría todos los tesoros en la cajita mágica de nuestro gallo, y antes de marcharse, él decidiría cremar el cuerpo de Velvet para darle un descanso digno. Pero entonces del cadáver saldría una especie de brazo mágico que nuestro
gallo se pondría en su manita mochada, dándose cuenta de que esta mano le permitiría usar todas sus habilidades y magias con comodidad, incluso con un par de habilidades interesantes, pues ahora tiene el ahorca gansos 3000. Tras su éxito en la misión, todos celebrarían con un banquete y luego tasarían el valor de los artefactos que consiguieron para dárselos a sus nuevos Hobgoblins. Y ahora que están armados hasta los dientes, él y su equipo saldrían a cazar para hacerse su estofadito de oso todo delicioso. Y también se daría cuenta que la pelirroja vale madres para pelear, así que le toca solucionar eso. De igual forma, decidirían escoger a Hobgoblin líder para la tribu a base de un torneo, además de notar el gran poder de los nuevos evolucionados que podrían ser útiles como mercenarios. Pero antes de eso, nuestro gallo decidiría salir a cazar un poco, consiguiendo unas mejoras para sus telarañas y algunas habilidades de unos ciervos mágicos. En su camino también se toparía con una dríada, unos seres que se alimentan de la fuerza vital de sus víctimas. ¿Y cómo lo hacen? Pues digamos que tienen una forma un tantito peculiar. Es así que veríamos cómo la voluntad del prota era fuerte, pero la calentura lo era más, y tras la detonada magistral, Gobro se iría a dar un baño en un lago donde los pejelagartos lo tomarían por sorpresa, pero a pesar de que son montoneros, se los papearía rapidito y les robaría todas sus habilidades. Al acabar su expedición, él regresaría a la cueva donde descubriría que los nuevos Hobgoblins podrían aprender magia, así que Gobsai ya podría tener nuevos aprendices. Aunque no todo era bueno, pues tanto como Gobmi como las humanas andaban recontra que emperradas con él, y como la alquimista era la única racional del grupo, él le preguntaría qué rayos les pasaba. Ella le explicaría que todas estaban muertas de celos, pues se le notaba a leguas que se detonó a alguien en su viaje. Entonces a Cuatro Ojos se le acercaría para clavarle un besito en la mejilla mientras le pedía que la haga suya. Esto lo vería Gobmi con esa cara de pocos amigos, así que ella también haría su movimiento poniéndose toda cariñosa y pidiendo que no se la deje fuera. Y además las chicas que andaban viendo también pedirían lo mismo. El verdadero todas mías. Hoy conocí la envidia. Tras una noche de sabrosura desenfrenada, era momento de retomar las responsabilidades, y con sus nuevas habilidades sensoriales, el prota sentiría la presencia de unos desconocidos acercándose a la cueva. Al salir se encontraría con unos elfos increíblemente mamones que venían a exigir ayuda para defenderse de los humanos, pero como su actitud no le gustaba nada al prota, él se negaría a ayudarlos, y para que les quede claro, usaría su lanza chetada amenazándoles a ver si se les bajaba un poquito el ego, lo que provocaría que todos salgan corriendo cagadísimos del miedo. Así que con eso resuelto, nuestro gallo decidiría ir a cazar algunos slimes de los que obtendría una habilidad para crear mini copias de él con su propia sangre. Esto le daría una idea, por lo que pediría a las costureras que creen ropa de viaje para todas las chicas, mismas que tenían un poquito de su sangre para poder vigilarlas y protegerlas. En ese momento él volvería a sentir la presencia de los elfos, así que esta vez ya ni los recibiría, simplemente los dejaría inmóviles con un fuerte rugido y se los llevaría prisioneros con su telaraña. Dentro de la cueva, algunas de las elfas confesarían que su líder las trajo en contra de su voluntad, así que el prota les aseguraría que lo mandará con papá Dios, pero para que los demás puedan salvarse les daría la oportunidad de luchar contra sus soldados. Si les ganaban serían libres, pero si pierden petateaban. Eso sí, la batalla fue de sabático, pero bueno, las únicas ganadoras fueron las elfas, y los elfos pues digamos que estaban sabrosos. Par contre, toi, t'as déjà eu une deuxième chance. Tras su victoria, nuestro gallo las obligaría a entregar todo su equipo y armas, yéndose en contra de sus palabras, pero eso era porque ellos los atacaron primero. Claro que el ancestro andaba recontra que emocionado con las nuevas mamacitas. Este viejo no perdona ni una, pero como el prota es tremendo chat, le diría que deje de andar de horny porque debe tratarlas con respeto, aunque el viejito demostraría ser todo un caballero respetando su decisión, por lo que se ganaría su derecho de remojar el churro. Por lo que con eso resuelto, Gobro regresaría a la cueva en donde se toparía con su compa Kobichi, que habría DJ evolucionado, por lo que lo retaría a un duelo como en los viejos tiempos. Ambos se partirían su madre dándose una buena paliza, pero al final ganaría el prota como era de esperar. Y ya en la noche, nuestro gallo tendría un sueño extraño donde una sombra le ofrecería una gran habilidad desconocida. Al amanecer, Go le mostraría que varios de sus compañeros dominaban la magia y uno de ellos era apto para ser curandero.
curandero, pero el cambio más importante era el de Gobsai, que al fin habría evolucionado y ahora tendría unas marcas en los brazos y mucho más nivel de magia y maná, pues ahora es capaz de lanzar varias bolas de fuego sin cansarse ni un poco. Y con eso claro, el prota la convertiría oficialmente en la maguita de la tribu, con ropita y todo. El potencial de los soldados más jóvenes era más que mejor, pero eso provocaría que los más viejos se sientan inútiles, así que pensarían en marcharse de la tribu. Nuestro gallo se los toparía justo después de una cacería, pero en vez de tasajeárselos o enfadarse con ellos, les permitiría marcharse. Incluso les regalaría una daga de sus tesoros, no sin antes de hacerse un ligero corte con la misma. Al rato se encontraría con un ogro arrastrando a un humano todo tieso, y tras acabar con el puercote, decidiría aprovechar la habilidad del tipo que llevaba, desbloqueando así la capacidad de domar bestias. Tras eso regresaría a la cueva donde la Cuatro Ojos le habría preparado un poco de alcohol para el banquete de esa noche, mismo en el que él les contaría a todos que algunos de los goblins mayores se habrían marchado y si deseaban acompañarlos no los iba a detener. Incluso les daría un obsequio de despedida, pero al parecer nadie le interesaba la oferta. Luego de eso, Gobrow se pondría a crear una especie de comunicadores con su sangre y al día siguiente los probaría siendo un rotundo éxito. Además que también se pondría a cazar a un unicornio acorazado, pero no para darle el vire, sino para tomarlo. Y lo mismo haría con un oso y con unos lobitos de ahí. Un tiempo después, la pelirroja le daría una buena sorpresa al prota, pues tras un buen tiempo entrenando se habría vuelto bastante buena. Mientras descansaban, ella le pediría un poco de su comida y tras darle un mordisco acabaría adquiriendo una habilidad llamada Soldado Negro, que la potenciaba muchísimo siempre y cuando coma monstruos, si no se regresaba para el lobby. Al rato, el curandero le informaría que algunos goblins regresaron temprano tras ser atacados por humanos, así que nuestro gallo sabría bien que la batalla entre elfos y humanos estaba por comenzar, y en la noche Gobrow sentiría la presencia de un montón de monstruos dirigiéndose hacia la cueva, y resultaría ser que un montón de kobolds o furros para los compas estaban siendo perseguidos por una horda de esqueletos. Nuestro prota además sentiría que había una fuerza más que fuerte invocándolos, pero para poder acercarse primero debían lidiar con todos los Larrys. Tratarían de atacarlos pero serían inmunes, así que mejor recurrirían a puño limpio, descubriendo que si destrozan los huesos los derrotan. Así todos harían añicos a los huesudos poco a poco, pero como están tardando, nuestro prota decidiría hacerse cargo y en menos de 10 segundos se abriría paso entre todos los esqueletos, destrozando a su paso hasta llegar al invocador para derrotarlo y robarle su habilidad. Al terminar la batalla, él hablaría con los furros que confesarían ser los culpables, pues mientras minaban acabaron liberando al señor esqueleto sin querer. Pero bueno, ahora que los rescataron pedirían disculpas y el prota aceptaría darles una mano. Unos días después, nuestro gallo junto a su compa se darían una vuelta por el bosque, descubriendo un grupo de humanos a quienes se espiarían, descubriendo que planean tasajearse a la hija del jefe de los elfos, que pronto regresaría de un festival. Información que obtuvieron gracias a un elfo traidor. La noche de su regreso, los humanos atacarían, acabando con todos los guardias y tratando de secuestrar a la hija del jefe, pero el prota no lo iba a permitir, y junto a Gobkichi se harían cargo del grupo de bandidos en un santiamén. Rescatarían a la elfita y se llevarían a los bandidos como prisioneros, y para no desperdiciar sus habilidades, pues se los comería. En ese momento ella despertaría toda perdida, y tras enterarse que su gente fue brutalmente tasajeada, le echaría la culpa al prota por haberse quedado todo tieso y no haberlos ayudado. Pero como a él se la suda todo, simplemente le diría que no le interesan sus pedos con los humanos, además de que la culpa la tuvo un traidor de su gente, provocando que la elfita se quede chillando. Al día siguiente se la llevarían de regreso a las tierras de los elfos, en donde ella respondería por ellos para que no les hagan nada. Allí tendrían una audiencia con el jefe, quien les agradecería por rescatar a su hija, pero como el prota no chambea de a gratis, exigiría una recompensa, por lo que le otorgarían un arco legendario así bien perrón, y como cortesía por la recompensa, él les iba a dar información sobre el ejército humano, un ganar o ganar. Además que intercambiarían un montón de bienes y ambos sellaron una alianza, y como regalito de despedida le darían un licor especial al prota. El Blue Label de Johnny Walker.
nuestro gallo se daría cuenta que a la Gob-Miss le llegó el Ultra Prime. ¡Uy, mi vida! ¿Qué hora sales por el pan? Y aparte de estar más buena que el chocolate, también adquirió habilidades vampirescas. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tremendo premio! Pero ella no era la única, pues a Gob también le llegaría su Glow Up, dejando atrás su cuerpo de tablita y ganando un buen par de argumentos, además de ponerse mamadísima. Hasta Gobsato ganaría una evolución, convirtiéndose en una señora de la sangre capaz de usar la misma como si fuera magia, pero a pesar de que ahora están recontra hiper mega turbo mamadísimos, igual debían estar atentos a la guerra de elfos contra humanos que muy pronto iba a estallar, y si querían ser de ayuda debían reunir una gran cantidad de aliados. Es por eso que les darían comunicadores a los furritos y a las elfas para que se unan al equipo para luego llevárselos a entrenar. Con su habilidad de invocar, crearía soldados esqueléticos que usarían para practicar, logrando un entrenamiento bastante bueno con los nuevos reclutas. También se enfocaría en entrenar a los furros, que era la raza más débil de todas, pero con una buena coordinación en equipo podrían ser luchadores bastante hábiles. Aprovecharían las sesiones de entrenamiento para conseguir aún más lobitos, y el herrería incluso habría terminado de reparar el hacha del prota, haciéndola mucho más fuerte e incluso imbuida con algunos elementos. Todo gracias a que convenientemente había evolucionado a una herrera elemental. Más tarde, Gobro y su compa hablarían en privado sobre las cosas de hombres, y es que resulta que Kopkichi andaba con unos pedillos por la Gob, y no lo culpo, hombre de cultura. Es por eso que le pediría consejos a su real, por lo que el prota le diría que no le tenga miedo al éxito y se confiese esa misma noche, y su compa le haría caso. Y pues a mitad de la noche, Kopkichi le confesaría sus sentimientos a su crush, y ella en respuesta le diría: Pour être honnête avec toi. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Mis gallos sí confié desde el inicio. Al día siguiente, durante los entrenamientos, Kopkichi andaba pegando más duro que papá borracho, y es que andaba tan motivado por al fin haber coronado que hasta tenía más fuerza. Pero bueno, el prota también se dedicaría a cazar un poco, y tras papearse un insecto grandote, él ganaría la habilidad de exoesqueleto. Ya las de insectos, solo que estas últimas eran un poquito difíciles de usar. Y bueno, un día después caería tremendo aguacero, así que tocaba quedarse en la cueva. Allí Gobro se dedicaría a pasar el tiempo con las chicas, entrenando con la pelirroja, que ahora estaba mucho más fuerte que antes, y la herrera, con ayuda de las elfas, logró crear una ballesta de repetición. En cambio, con las gemelas se dedicaría a cocinar algunos platillos de su otro mundo, y con la alquimista hablarían sobre objetos mágicos como una daga de huesos que puede paralizar a cualquier ser vivo. Al amanecer, un grupo de elfos llegaría a la cueva del prota para decirles que el ejército humano comenzó con la invasión en el bosque, así que venía a pedirles ayuda, pero con una condición: se les dará una recompensa siempre y cuando acaben con todos. Gobro aceptaría el trato sin problemas, pero dejando claro que usarán sus propias estrategias en batalla, aunque igual le enviaría un objeto al jefe para poder comunicarse entre sí. Con eso terminado, él les diría a toda su gente que se preparen, pues este será su primer trabajo como Parabellum, los mercenarios Goblin de élite. El prota y su equipo partirían a la batalla al amanecer, y al llegar al campamento humano se toparían con una barrera mágica que él destruiría bastante fácil con su brazo prostético. Los encerrarían con una muralla de roca para acribillarlos con magia, a la vez que usaban una horda de esqueletos con tal de acabar la batalla bastante rápido. Pero con lo que no contaban es que los humanos tuvieran a soldados de élite en su equipo. Entre ellos había 4 guerreros que demostraban tener bastantes buenas cualidades de batalla, sobre todo su líder, esta rubia espadachina, quien se abriría paso rápidamente a través de los esqueletos hasta llegar a donde estaba el prota, que la detendría en seco sin sufrir rasguños. Aún así, su espíritu determinado, sus habilidades y el hecho de que está bien preciosa le parecían razones más que antojables a nuestro gallo, pero ella obviamente le plantaría cara retándolo a ganarla, y si lo logra podrá hacer lo que quiera con ella. Y antes de iniciar el duelo, Gobro les encargaría a sus compañeros que se deshagan de los soldados, excepto por los 4 compañeros de la rubia. El combate sería una tremenda humillada para los humanos a manos de los goblins, pero quien realmente parecía tener potencial era la rubia, quien con un ataque bastante poderoso habría alcanzado golpear a nuestro prota, lastimándolo de forma superficial. Aún así, ella no planeaba rendirse, pues al mismo tiempo estaba cargando su invocación de dragón para exterminarlo, solo que Gobro no permitiría
pediría que se sacrifique a ella misma de esa forma. Usaría unos escudos mágicos para bloquear por completo el ataque del dragón y así salvarle la vida. Y tras la batalla, él adquiriría un chingo de habilidades de sus rivales, además de llevarse como rehenes a los guerreros más fuertes. De regreso en la cueva, los elfos los esperaban para festejar su victoria con un gran banquete. Y aunque su comida estaba sabrosa, más rica estaban las minitas que se llevaron. Y nuestro gallo no desaprovecha uno detonándolas esa misma noche. Luego de la detonada, él les pondría unos comunicadores para interrogarlas y que no le oculten nada, y de esa forma conseguiría bastante información sobre los futuros ataques humanos en el bosque. Claro que esto lo hizo por el jefe de los elfos, quien lo había convencido de compartirle todo lo que averigüe a cambio de un montón de cheve de la más alta calidad. Así que le compartiría las estrategias que los humanos usarán en el siguiente ataque. De ese modo, el equipo Parabellum se prepararía para la emboscada, y aunque las tropas humanas eran grandes, ellos reducirían sus números fácilmente con un montón de trampas que habían puesto y con el equipo de ballesteros a distancia. Aún así, los sobrevivientes, en vez de huir, se reunirían en una especie de muralla improvisada para defenderse de los ataques. Así que era momento de cambiar de estrategia. Gobkichi se lanzaría al ataque con sus tropas, acribillando a los soldados con facilidad. Uno de ellos demostraría ser bastante hábil, tanto así que hasta lograría hacerle pelea, lo que dejaría bastante sorprendido a nuestro gallo. Pero no se emocionen mucho, que al final le partieron su madre. Tras la batalla, Gobrow conseguiría muchas más habilidades. Les informaría a los elfos lo que averiguaron, y de paso se llevaría como prisionero a este soldado pelirrojo de acá, quien a diferencia de los otros prisioneros luciría bastante calmado, pues al menos está bajo techo y atendido. Al rato, el prota le preguntaría la razón por la que los humanos comenzaron esta guerra con los elfos, y la razón era que la princesa del reino de Stamper sufría una enfermedad mortal, y para colmo, ella estaba comprometida con el futuro soberano del reino vecino, la nación de Kilika. En su desesperación, el rey ordenó buscar una cura para su hija, y según los rumores, en el bosque la podrían encontrar. En pocas palabras, esta guerra se originó por culpa de la avaricia humana. Al mismo tiempo, Gob andaba buscando recursos en la cueva y sin querer se toparía con una fuente termal, así que nuestro gallo aprovecharía para crear aguas termales que todos usarían para relajarse y darse un bañito. Luego de eso, Gobrow diseñaría un nuevo tipo de entrenamiento usando a los prisioneros para crear batallas simuladas, en donde las comandantes Goblin demostrarían tener un gran conocimiento estratégico, muy diferente del mamado que ya la andaban fundiendo el cerebro de solo pensar en cómo comandar. También le harían practicar al pelirrojo, quien cansado de entrenar con los puro hueso, desafiaría al prota a un mano a mano. Él le concedería el favor y luego de bufearlo para no descalabrarlo de un zape, ambos se agarrarían a chingadazos, intercambiando golpes, derechazos y con mucha habilidad. Pero por más que el caballero tenía espíritu, aún se lo sentaban de un guamazo, y luego de entrenar se irían a comer, en donde el tipo pelirrojo hablaría con nuestro gallo confesándole que en su tierra natal siempre vivió entre semi-humanos y se le hacía fácil hablar con ellos, además de ver cómo logró unir a humanos y hombres bestia y semi-humanos bajo un mismo pueblo. Le hizo decidirse a abandonar su deber con el reino para ponerse bajo el mando del prota. De esa forma, él dejaría de ser un prisionero y ahora formaría parte de sus tropas, además que le pondrían a entrenar a la pelirroja en el arte marcial humano. Eso sí, los otros prisioneros no hacían más que estorbar, así que decidirían entregárselos a los elfos, y aprovechando que se reunió con ellos, le preguntaría al jefe acerca de esa medicina que le contó el pelirrojo. En ese momento le confesaría que ellos la producen, solo que sus leyes le prohíben compartirlo con los humanos. Además, le revelaría que esa dichosa cura era el mismo licor que le regaló cuando rescató a su hija, y tras echarse un shotcito, él conseguiría la habilidad de curar todo tipo de males usando su sangre, y tras probarlo con los prisioneros se daría cuenta que sus habilidades quizás se están haciendo demasiado chetadas. Recién se está dando cuenta este. Ahora faltaba lidiar con el tercer grupo de humanos en el bosque, a los cuales atacarían por sorpresa y usando su lanza carmesí no les aguantarían nada, pues en menos de 20 minutos todo el campamento habría sido arrasado. Tras su éxito, nuestro gallo visitaría al jefe elfo junto a la rubia y la pelirroja para discutir el golpe definitivo para acabar con la guerra. Una vez arreglado eso, los tres regresarían a su casa, y de camino la rubia le pediría al prota que le deje curar a la princesa, pues a pesar de que ahora siga
sus órdenes aún tiene el deber real con ella. Allí Gobrow pensaría en que tener el reino de su lado sería una ventaja, pero entregar la medicina podría hacer más daño que bien, ya que en ese mundo la gente adora a 5 deidades a las cuales rinden culto, lo que a veces suele generar tensiones y conflictos, y si él, que recibe la bendición del dios de la muerte y el origen, interviene, podría crear un caos, aunque en ese instante se le ocurriría una forma en la que las cosas podrían funcionar, pero eso deberá esperar, pues esa noche va a lanzar su siguiente ataque, solo que esta vez no podían ir tan sobrados, pues las copias del prota descubrieron que esta vez los humanos contaban con la ayuda de la Orden de Rugel, campeones humanos mamadísimos y bendecidos por los dioses que tienen la capacidad de bufear a todos sus aliados con su mera presencia. Es así que comenzaría el ataque con una horda de esqueletos que tomarían por sorpresa a la mayoría de tropas, solo que en ese momento saldría el sol, haciendo que algunos esqueletos se incendien. Pero el prota estaba preparado, pues la mayoría de estos estaban cubiertos de slime, así que el sol no les hacía nada. Aprovechando que el enemigo estaba debilitado, él saldría a acabarlos con un hechizo de magia poderoso. Sin embargo, a la distancia, uno de los campeones observaría el ataque, intrigado por el poder del goblin que les daría el vire a todos sus soldados. Una vez acabados, Gobrow se pondría a comer, solo que en ese instante el campeón se aparecería para retarlo a un combate. Este chamacos con aires de engreído se llama Filipo, el héroe de las plagas, quien se burlaría de nuestro gallo tratándolo como un ser inferior. Él, en cambio, no se inmutaría por más que su rival se porta como un niño chiquito, pues siente el verdadero poder que emana. Al ver sus ojos se daría cuenta que su enemigo recibió la bendición del dios de los insectos demoníacos, y ese también notaría el poder del prota, por lo que le preguntaría cuál fue su bendición, pero Gobrow se negaría a responder. Entonces Filipo sacaría unos frascos llenos de parásitos para arrojarlos a los soldados caídos, para así controlarlos a su antojo, y usando su habilidad de potenciación los transformaría en un montón de seres insectos que se lanzarían en contra de nuestro gallo, pero usando su hacha mejorada se los quitaría de encima fácilmente. Es entonces que el chamaco tomaría el control total sobre los insectos para atacar sin piedad al prota, quien por más que era superado en número logró plantarse cara contra todos, derrotándolos en un instante. Sin embargo, Filipo tendría una carta más bajo la manga, pues usando su varita invocaría a un 100 pies mega turbo sobremutado que atraparía a nuestro gallo con sus pinzas, lastimándolo bastante feo y envenenándolo en el proceso. Al mismo tiempo, Gobmi dejaría de escuchar la voz de su macho, lo que la preocuparía bastante, y con razón, pues el prota acabaría todo tieso en el suelo. El niño insecto se prepararía para disecarlo, pero al quitarle el ojo de encima, nuestro gallo se habría puesto de pie para atacarlo por sorpresa, solo que su oponente lo esquivaría justo a tiempo. Al ver que sobrevivió, prepararía otra arma secreta, mientras le pediría que se presente como es debido, pero como el goblin no querría, lo haría mejor él, solo que eso a Gobrow le chupa 3 atados de berenjena, así que lo interrumpiría destruyendo el frasquito que tenía en su mano, por lo que el chamaco usaría su tercera opción sacándose unos tentáculos del pecho, y ahora que no le queda de otra, él se chetaría durísimo, cosa que tendría emocionado al prota que ya estaba sabroseándolo. El cucarachón se lanzaría al ataque, pero nuestro gallo le esquivaría con facilidad, mochándole sus tentáculos y mandándolo a volar de un derechazo. Filipo admitiría que es bastante fuerte, pero eso no le bastará. ¿Seguro, mi rey? En ese instante nuestro gallo se pondría sus mejoras de insecto para perseguir al cucarachón en el aire hasta poder derribarlo de un zape bien dado, y estando en el suelo el chamaco aplicaría la de mejor aquí quien corrió que quien murió y se escaparía, mientras que Gobmi llegaba volando para verificar que no le haya pasado nada a su chiquistriquis. Los demás acabarían con el resto de soldados dándole fin a la batalla de ahora, mientras que una de las copias del prota se infiltraba en el campamento humano para hacer un trato con el comandante y futuro príncipe. Le entregaría la medicina élfica que tanto estaban buscando, siempre y cuando acaben con esta guerra. Caso contrario, sentirá la ira de los goblins, aunque la verdad es que una guerra es lo que menos quería. Es más, hizo eso para acabar de una buena vez por todas, pues tasajearse al heredero de la corona solo haría empeorar todo. Tras la batalla atenderían a los heridos y crearían defensas para su aldea, además de honrar a los caídos en batalla que entregaron su vida en combate, algunos arrepintiéndose por no haberlos salvados, otros derramando lágrimas en su honor, pero Gobrow se mantendría fuerte, aunque en lo profundo
recordando esas muertes le hacían valorar más su vida, en honor a los que perdieron. Claro que con la batalla, algunos goblins se habrían hecho más fuertes y hasta evolucionarían. Gofu se convertiría en una Goblin Ghoul, o sea que se come a los tiesos. Y las tiesas, esas también. Asimismo, Gome o el curandero para los compas se habría convertido en un clérigo y Gobil habría desarrollado habilidades de evidencia y adivinación, además de que salieron un chingo de ojos. Asimismo, algunos de los Goblins habrían evolucionado en orcos, pues decidieron hacerse más fuertes para honrar a sus amigos fallecidos. Y no solo los goblins habrían ganado evoluciones, pues el líder de los furros también consiguió una, y ahora estaba mucho más papucho y mucho más mamado, además de que ahora podría tener un nombre real para él, por lo que el prota lo bautizaría como Akitainu. Eso sí, la batalla también trajo un montón de cautivos, así que nuestro gallo les daría la oportunidad de unirse a sus tropas o marcharse por su cuenta. De entre todos estos habría un grupito de goblins alucines que se creían mejores que el líder de esa tribu, así que un par de cachudos, en especial ese de pelo rojo, retaría públicamente al líder creyendo que era Gobmi, pero como ya abrió la boca, el prota haría acto de presencia para aceptar su reto, aunque el cachudo tendría huevos, pues pondría de condición que el ganador se quedaría con el liderazgo del grupo de mercenarios. Es así que con estas condiciones el combate daría inicio, por lo que él y su compañera se lanzarían al ataque usando unas armas mágicas bien chetadas, simplemente para acabar valiendo madres ante el prota, que de un zape les partiría la progenitora. Justo entonces el gorilón los atacaría de imprevisto, mandando a volar mientras se proclamaba el nuevo líder, pero nuestro gallo se pondría de pie y de un chingadazo dejaría en claro quién manda allí. Ya solo faltaba el flaquito disque vampiro que andaba ligándose a la nenorra del prota, cosa que le provocaría tanto que recibiría para esta vida y la otra, y aunque luego de curarlo al flaquito se le viraría la tortilla y ahora andaba queriendo detonarse al Gobrow. Lo suponía. Igual le partirían toda su madre a ver si se le quita lo. Pero bueno, no todo era malo, pues habían algunos semi-humanos un tantito más razonables que aceptarían con gusto unirse al grupo, incluyendo los revoltosos que antes que con un buen estate quieto acabaron aceptando, por lo que ahora habían 50 nuevos miembros provisionales en el grupo de Parabellum, tanto guerreros como artesanos, pues en el grupo había hasta enanos que ayudaban en la forja de armas. Gobrow también practicaría unas habilidades nuevas para hacer armaduras, y de paso también crearía un nuevo tipo de monstruo al que le daría el vire porque no podría controlarlo. Claro que todo esto lo dejaría agotado, así que las prácticas acabarían por ese día. Al día siguiente se dedicarían a mejorar las termas para hacerlas más grandes y así invitar a las elfitas con su sabrosura. ¡Qué rico! Luego de eso entrenaría con los nuevos reclutas así bien rudos, solo que se le pasaría la mano un poquito y al rato los enanos le darían un nuevo martillo de guerra mamalón para sus combates. Más tarde saldría a caminar por el bosque, en donde se encontraría con la dríada de la otra vez, y como buena ninfo que es, no se aguantaría las ganas, así que harían un rapidín. Luego de eso nuestro gallo regresaría a la cueva, donde las chicas le aventarían la madre por andar de facilón revolcándose con cualquiera, aunque lo bueno es que la dríada le daría unas semillas mágicas por el favorcito, así que al siguiente día se dedicaría a plantarlas para tener una aldea autosustentable. Un tiempo después los miembros provisionales regresarían a sus casas y a los nobles que tenían cautivos les darían el lavado de cerebro para enviarlos de infiltrados al reino humano. Asimismo, las tropas del príncipe ya se estaban retirando, por lo que la guerra había terminado, y a manera de agradecimiento el elfo invitaría al prota y a sus amigos a un banquete especial, y mientras observaban a su hija bailar, el jefe confesaría que si bien los elfos no suelen aceptar a gente de afuera en su aldea, con ellos hacían la excepción, y es que resulta que él tenía un hermano que hace tiempo abandonó la aldea para explorar el mundo, y en su ausencia él prometió proteger el bosque y su hogar hasta su regreso, y eso no hubiera sido posible sin la ayuda de Gobrow y sus amigos. Tras el banquete y de regreso en la cueva, Gobrow habría logrado extraer una gran cantidad de piedra espiritual, todo gracias a la medio metro y al mago Velvet, así que en honor a su legado nuestro gallo se las comería consiguiendo
ejemplo el control de fotones y de la gravedad. Más tarde se pondría a experimentar con los huesos oscuros de los esqueletos que invoca y juntándolos con slime lograría crear una especie de 100 pies que serviría como medio de transporte. Es así que se los mostraría a las chicas, pues planea usarlo para cumplir su palabra y regresarlas a sus hogares, y aunque ellas lucían un tanto apenadas, él les daría la opción de quedarse a su lado, pero después de cumplir con su promesa. La construcción de las termas también se habría completado y con eso los últimos miembros provisionales podrían regresar a sus casas, y ahora solo faltaba hacer los preparativos para regresar a la ciudad de los humanos, solo que la pelirroja no parecía muy contenta con eso, pues andaba bastante distraída durante los entrenamientos, así que su maestro le aseguraría que el líder seguramente necesitará a la pelirroja de su lado. Antes de terminar los preparativos, todos tendrían un banquete de bienvenida para los nuevos miembros oficiales de Parabellum antes de su partida, y ya en la tarde Gobrow armaría grupos para el viaje y dejaría 4 reglas muy claras para todos. Primero, deberán recopilar información del mundo exterior. Segundo, arreglar cualquier problema que tenga que ver con ellos. Y tercero, todos los miembros de cada grupo deberán intentar subir de nivel. Y 4, está prohibido morirse. Así llegaría el amanecer y todos los grupos se prepararían para el viaje contentos y listos para dar lo mejor, al igual que el prota, quien espera poder encontrarse nuevas aventuras y presas que devorar mientras va de camino a la ciudad amurallada de Trent. Llegarían a la ciudad donde los guardias los recibirían un tanto alterados al ver un goblin orco con un grupo de humanos, pero luego de arreglar el malentendido todos se hospedarían en una posada. Allí el prota les diría a todas que usen el tiempo mientras estén en la ciudad para que decidan si se quedarán allí o regresarán con él. Al final esa es su decisión. Luego irían a pasar un poco y la pelirroja se lo llevaría al gremio de aventureros para que registren su grupo de mercenarios. Después se irían de compras, al menos las chicas, ya que Gobrow planeaba conseguir información sobre el lugar y para pasar desapercibido usaría la forma humana que tenía en su otra vida. Caminaría por el mercado y al entrar por un callejón un grupo de malandros lo atacaría, pero como estamos hablando de Gobrow nalgas de acero, él les partiría a su madre a toditos así facilito para luego robarles todas sus habilidades. También notaría que todos llevaban el mismo anillo y con eso deduciría que seguramente formaban parte de algún gremio de ladrones. En ese momento escucharía a otros bandidos del mismo grupo amenazando a un noble, pues al parecer tenía de rehén a su novia que resultaría ser una princesa, pero como no puede pagar el rescate, estos tipos estaban a punto de mandarle filo. Pero antes de que puedan hacerle algo, nuestro gallo saldría al rescate dándoles una paliza a todos, pero dejándolos vivos, ya que usaría sus copias para poder rastrearlos. El noble en sí no entendería por qué carajos les perdonó la vida, y para que deje de andar fastidiando, el prota le daría su cuesco para que se calle un rato. Además le ofrecería una tarjeta de contacto en caso de que necesite ayuda, y también le pediría que no le diga nada a nadie de lo que vio ese día. Y en ese momento él revelaría su forma de ogro, asegurándole que le dará una mano como el mercenario que es, para luego marcharse. En la noche se encontraría de nuevo y el nombre le explicaría que secuestraron a la princesa porque andaba de inquieta, aunque eso es lo que menos le preocupa, pues el prota le asegura que ya sabe dónde están los responsables. Es así que llegaría a una casa abandonada donde se haría cargo de los raptores para luego salvar a la chica, aunque el prota también encontraría una información importante sobre unos conflictos del reino. Luego le prenderían fuego a la propiedad y nuestro gallo le dejaría claro al noble que los chistecitos de su novia al parecer habían causado varios problemas, así que lo mejor para él era fingir que ella mismo planeó su secuestro si no le van a echar la culpa a él, solo que este se pondría de terco diciendo que había que avisar al rey y mamadas por el estilo, así que le borraría la memoria para que no vaya a cagarla. A la mañana siguiente, Gobsichi le informaría que la siguiente generación de goblins había nacido sana y fuerte, y eso no era todo, pues las chicas también habrían decidido regresar con el prota, pues aún tienen algunos proyectos y planes que quieren cumplir en su nombre. Mientras hablaban, una vocecita los interrumpiría, y es que resulta que la princesa que rescató ayer habría venido buscándolo para agradecerle en persona por su rescate. También se presentaría con todos como la princesa Rubila Ace Follestern, digámosle Rubila nada más, además de que ya se enteró que era un mercenario, así que lo contrataría para que sea su escolta personal ahora que se va a la capital de Oswell, diciéndole eso con un par de huevotes que dejaría helado al prota, aunque al ver que ella sí tenía escolta y que solo andaba de berrinchuda le diría que no. Aún así ella no aceptaría un no por respuesta, así que entraría en un bar donde trataría de convencerlo ofreciéndole un
un chingo de dinero, cosa que hasta las chicas se irían de nalgas al escuchar la cantidad que le iba a pagar. Aunque la paga estaba buenísima, la verdad es que aceptaría el trabajo para conocer la capital real. Es así que se reunirían a las afueras para el viaje, y sabiendo que la guardia real seguramente andaba buscándola, el prota le exigiría a la princesa que pase lo que pase, a él no lo podían culpar. Con eso claro, comenzaría su viaje, donde la princesa demostraría ser bastante curiosa, aunque también muy malcriada, y como sus travesuras la ponían en peligro tanto a ella como a los demás, pues al prota no le quedó de otra que darle sus nalgadas para que esté quieta. Y de hecho sirvieron, pues luego de eso ella se calmaría un poco y hasta se ofrecería a ayudar. Durante el viaje, el Nobel Rubio confesaría que desde su infancia había jurado proteger a Rubilia, así que nuestro gallo decidiría probarlo en combate, donde demostraría que sabe pelear, pero aún le falta mejorar mucho. Por otro lado, la princesa sí que se había tomado en serio el entrenamiento, algo que tomó por sorpresa al prota, quien no quería dejar de pensar en las palabras que dijo la pequeña. Seguirían avanzando hasta llegar a un cruce en el camino, y resultaría que en la ruta más rápida habitaban unas águilas gigantes que pueden envenenar con sus garras, además de que entre ellas se encontraba su alfa, el águila de Jade. Así que tras analizarlo cuidadosamente, Gobrow tomaría una decisión. Demain on longe le ravin et on part chasser el boss des Ecs. Este te lo dice como si fuera a agarrar a la gallina. Pero bueno, así avanzarían por las rutas de las águilas, con nuestro gallo encargándose de todas a su paso. Pero conforme seguían, un presentimiento invadía al prota. En ese momento se toparían con el águila de Jade, así que le ordenaría a todos que no salgan mientras se papea al pajarito. Pasaría una hora y los cachudos se pondrían tensos, pues no saben si su jefecito vaya a ganar. Pero Goblin les diría que tengan fe, pues una vez se agarró de guamazos con un oso rojo, y aunque tardó toda una noche, lograría ganar. Es en ese momento que habría un silencio afuera, y al revisar qué había pasado, verían al prota con un brazo y una pierna mochados. Se prepararían para pelear en caso de que hiciera falta, pero justo entonces nuestro gallo se comería su brazo para regenerar sus extremidades. Y ahora que se pondría en modo serio, usando sus telarañas y el control de gravedad, detendría al pajarote en pleno aire, y en un don remate poderosísimo azotaría al águila contra el suelo, acabando con su vida. De su cuerpo obtendría una gema espiritual, un artefacto muy raro y valioso que podía usarse para crear una arma legendaria, además de hacerse un asadito con su carne para obtener sus poderes. Claro que eso lo vería la princesa, quien estaría llena de intriga y le preguntaría por qué debe de comer todo lo que mata, una pregunta que le resultaría familiar al prota, pues en su otra vida le preguntaron lo mismo, al igual que en esta ocasión su respuesta sería la misma. Après ça, elle n'a plus jamais évoqué el sujet. Él les explicaría que lo hace por su propio bien, para asegurar su supervivencia. No es que robe las identidades de lo que consuma. Esta respuesta dejaría pensando a Rubila, y aunque ella ahora tenga una opinión distinta sobre nuestro gallo, pues aún piensa devorar cualquier monstruo o enemigo que se le cruce en su camino. Tras unos días viajando, llegarían a la ciudad humana, donde todos serían hostiles contra Gobrow, pero la princesa se haría cargo de que no los molesten. Es más, hasta le conseguiría un tour por las cascadas del pueblo y una reserva en el manantial. Luego de que todos se relajaran en las termas, haría una fiesta en el pueblo, todo chill y tranquilo, hasta que un random le mandaría mano a la mamacita de nuestro prota, y naturalmente le partieron su madre. Para calmar las cosas, Gobrow propondría un reto: quien pueda beber más cheve que él ganará un montón de dinero. Todos la entrarían sin saber que nuestro gallo no se puede embriagar, así que obviamente él ganaría. Partirían al amanecer y el viaje sería tranquilo, parando solo para entrenar y comer. Sin embargo, en un momento las gemelas parecerían un tanto mareadas, y aunque dirían que era solo cansancio por cocinar el otro día, nuestro gallo se daría cuenta que es algo más importante. Es así que a mitad de camino pararían de emergencia, ya que las hermanas les crecería el vientre de golpe. Le preguntarían al viejo si debían regresar a la ciudad, pero él les diría que no, pues no les dará tiempo, ya que al parecer los bebés goblins absorben nutrientes de sus madres demasiado rápido, y es por eso que con mujeres humanas eso podría ser letal, ya que ellas no podrían darles los nutrientes que necesitan a tiempo, y si eso pasa es probable que los bebés se las coman desde dentro. Es así que ambas adelgazarían demasiado, y ningún medicamento o poción serviría para mantenerlas estables, así que la solución era darles un alimento que dé muchos nutrientes, y lo único que sería capaz de eso era la carne del prota. ¡No, returbio esto! Es así que él se mocharía un brazo para que coman ellas, pero estas se negarían normalmente. Pero es así que el prota las obligaría a comer, dándoselos de boca en boca, ya que él no piensa perder ni a sus
amadas ni a sus hijos. Pero qué turbia es esta cosa, no sé. Por fortuna encontrarían una cueva para que las hermanas den a luz. Se harían cargo de acabar con los osos que vivían allí para luego preparar todo para el parto. El prota usaría su magia de anestesia y las curaría al mismo tiempo mientras sus compañeros se encargaban de hacerles una cesárea. Las cosas saldrían bien y tanto las madres como los niños saldrían con vida. Nacerían un niño y una niña, y mientras los demás se hacían cargo de atenderlos, Gobrow hablaría con el viejo para contarle todo. Sin embargo, Gobully sabría muy bien que sus hijos salieron mestizos, un suceso bastante extraño y además muy malo, pues los mestizos son repudiados por ambas razas de origen, así que le aconsejaría que los abandone antes de que surjan problemas. Nuestro gallo decidiría ponerse la camiseta por su familia, en vez de aplicar la de papá promedio de lata. Él se aseguraría de cuidar de sus hijos con mucho amor y cariño. A la niña le pondrían de nombre Aura y al niño Argento, y junto a sus madres prometerían cuidarse los unos a los otros como una gran familia feliz. Es así que se quedarían en la cueva por un tiempo, así que el prota debía conseguirles su comida a sus hijos, por lo que saldrían a cazar. Afuera estarían nevando, pero entre el paisaje blanco él alcanzaría a ver a un ciervo de gran poder, tan majestuoso como poderoso. Le plantearía cara aún sabiendo que podría perder, pero la bestia, en lugar de atacar, simplemente dejaría caer sus cuernos para luego marcharse. Nuestro gallo pensaría en comerlos, pero al no haberlos ganado de manera justa, los guardaría para sus hijos. Seguiría explorando la montaña cuando una explosión llamaría su atención. Al acercarse vería un grupo de guerreros enfrentarse a unos hombres cabra turbo mamadísimos que eran bastante poderosos. Sin embargo, los humanos lograrían dar una buena pelea e incluso acabarían con 4 de los monstruos. Solo faltaba su líder, quien les lanzaría un rayo láser que los debilitaría bastante, y ahora que estaban vulnerables, la cabra jefe prepararía su ataque definitivo, y justo cuando lo iba a disparar, una lluvia de flechas mágicas los partiría en trocitos. Ese fue Gobrow, que estaba probando su nuevo ataque del Señor Oscuro nivel 4, y ahora que terminó con la amenaza, era momento de luchar contra los humanos. Sin embargo, cuando los iba a enfrentar, sentiría una presencia abrumadora, como si ellos hubieran sido capaces de derrotar al monstruo de antes por su cuenta. Es así que en vez de atacarlos, mejor les ayudaría dándoles pociones de curación y otras cosas, además de fingir que trabajaba para alguien más y que por eso acabó con la bestia. El líder de los guerreros le agradecería por la ayuda y le desearía un buen viaje de regreso, y tras eso él les contaría a sus compañeros que no escuchó nada al enfrentamiento, pues al parecer este tipo puede sentir cuando un monstruo ha tenido un despertar de sus habilidades, y el prota parece que aún no lo ha hecho. Asimismo, él regresaría a la cueva luego de comerse al hombre cabra mayor y de robarle todas sus habilidades, y al llegar se toparía con que sus hijos ya hasta podían hablar y caminar, todos unos prodigios. También les prepararía todo lo que les trajo, y al comer la papilla de los cuernos ganarían un gran poder. Claro que también se guardarían un poquito para él y la pelirroja, y al comerlo obtendrían unas habilidades tan poderosas que ni sabían lo que eran, haciéndoles caer en cuenta a nuestro gallo que ese ciervo de antes era muchísimo más poderoso de lo que podía imaginar. De todas formas, trataría de no pensar demasiado en ello y mejor se iría a dormir, pero antes de hacerlo, otro mensaje de evolución aparecería, y como de costumbre, él le daría sí a todo, sin saber que esa evolución marcaría el origen de un nuevo ser increíblemente poderoso en el mundo, y así llegaría el amanecer donde dejaría a todos en shock al ver su nueva forma hiper mega turbo mamadísima Saiyajin fase Dios. Continuarían su camino, pero ahora la alquimista y la herrera serían las que estaban por dar a luz, así que se detendrían cerca de un río. Eso sí, las cosas serían más fáciles, pues ya saben qué hacer. El parto sería un éxito y nacerían otros dos pequeños, un goblin al que llamarían Orikawa y una humana a la que llamarían Nicola. Con los bebés sanos y las madres en buen estado, continuarían su viaje hasta llegar a Purgatory, la última parada antes de llegar a la capital. Allí la princesa se pondría un outfit casual para pasar desapercibida, pues estaban muy cerca de la capital, y las madres aprovecharían para descansar en la posada donde estaban. Por otro lado, Gobrow junto a sus compañeros irían al gremio de aventureros para buscar información. Al llegar se enterarían que tienen un espacio para entrenar, y convenientemente todos los aventureros aquí los retarían a una batalla, solo que él sabría bien que incluso si todos lo atacan a la vez, igual se los papea, así que mejor haría que se peleen contra sus compas los cachudos, ofreciendo un montón de plata si les ganan. Y spoiler,
no lo logran. Sus compas se habrían hecho tan fuertes que les darían una paliza a los aventureros así facilito. Y ahora que demostraron qué tan duros están, el prota aprovecharía para hacerse publicidad a sí mismo. Más tarde visitarían los mercados en donde encontrarían una cámara que nuestro gallo compraría para sacarles unas fotitos a sus hijos, así como buen papá que es, el que tú querías de niño. Ya en la noche, él caería en cuenta que no se ha comunicado con los demás grupos tras todos los nacimientos, así que al día siguiente haría justo eso. Gobsato y Gobsai tenían todo controlado. Es más, gracias a que acabaron con varios bandidos, tenían un chingo de dinero que usarían para comprar libros mágicos para la magita. También hablarían con el grupo de Gobme, quien ha logrado conseguir una gran cantidad de información, y luego hablaría con el grupo de semi-humanos que andaban emperradísimos de no tener un líder claro, por lo que para solucionarlo le daría un cargo a Goblin, la única Goblin de allí. Ya solo faltaba hablar con el grupo de Gobkichi, pero al tratar de comunicarse con él, nuestro gallo vería una visión de él mismo siendo tasajeado, cosa que él lo dejaría bastante desconcertado. Así que al día siguiente al amanecer les diría a todos que cambiarán de ruta a la ciudad laberinto de Guilfos, pues siente que algo podría pasarles estando allí con sus amigos. Rubilia preguntaría qué tanto tardarán en llegar allá, y como solo son 2 días, ella aceptaría ir, pues como avanzaban tan rápido, aún tienen tiempo para llegar a la capital como se había previsto. En el camino, Gobrow pasaría tiempo con sus chamaquitos, todo contento, todo feliz, aunque Gobmi no parecía sentir lo mismo. Mientras sujetaba el collar que el prota le había regalado cuando eran jóvenes, ella le confesaría sentirse inferior, pues su amado sigue evolucionando y mejorando a diferencia de ella, además que siente un profundo dolor por no ser capaz de darle hijos. Pero como papito Gobrow es un macho de pelo en pecho, fiera, alfa, titán, mastodonte, le aseguraría que eso es lo de menos, pues él siempre la amará con todo el corazón y la protegerá tal como lo prometió. Al rato llegarían a Guilfos, donde hablarían con el alcalde del pueblo, quien les diría que sus amigos se adelantaron en la mazmorra de la ciudad, pero recientemente algunas personas reportaron que había un minotauro dentro, noticia que tendría tenso al prota. Ambos irían a la entrada de la mazmorra, donde unos exploradores saldrían corriendo aterrorizados por el minotauro, y detrás suyo unos pasos amenazantes retumbaban, pero al final esos pasos serían de Gobkichi y Gobe, que habían evolucionado allí dentro. Le contarían que se enfrentaron a un monstruo conocido como Espejo de Almas, que es capaz de imitar la forma del oponente más fuerte que su retador haya enfrentado, y como era de esperar, este tomaría la forma del prota. El mamey le haría frente, aunque la copia le partiría a su madre con bastante facilidad. Sin embargo, en ese preciso momento, él evolucionaría recibiendo la bendición del dios del rayo, y con sus nuevas fuerzas destrozaría la copia. Al final, su evolución era una nueva especie de minotauro, y su chiqui baby también se pegó el estirón tras convertirse en una nueva señora de la tierra. Y ahora que están todos de nuevo juntos, Gobkichi le retaría un duelo, como siempre solían hacer. Estando cara a cara, su compa le confesaría que desea ser tan fuerte como él para estar a su nivel para poder seguir siendo amigos. Pero como al prota no se le dan bien los sentimientos, mejor se lanzaría el ataque. Ambos chocarían sus armas con gran fuerza, pero el real del prota se lanzaría al contraataque de inmediato, y usando ataques de fuego combinados con rayo, le haría una quemadura en el ojo a nuestro gallo. Aún así, ver la nueva fuerza descomunal de su amigo lo tenía muy motivado, y tras curar su herida, él embestiría con todo mientras preparaba un ataque de elementos a las espaldas de su compa, solo que este lo anularía con facilidad para luego rematar con una invocación de su escudo. Viéndose acorralado, Gobrow se sacaría un power up que le permitiría atacar rápidamente con la lanza. Le haría una lluvia de estocadas a su amigo, quien para liberarse de la presión invocaría unos muros de fuego que le permitirían escapar de un salto. Sin embargo, nuestro gallo se daría cuenta y se lanzaría una tormenta de rocas, mismas que su compa cubriría con su escudo mientras se preparaba para desatar todo su poder. Al caer, unas llamas gigantescas explotarían desde la arena con tanta fuerza que llegarían hasta donde estaban sus amigos viendo todo, pero gracias al prota y su control de aire, las llamas no los chamuscarían. Es entonces que él haría caer en cuenta a Gobkichi, que se dejó llevar por la ira y casi lastima a sus amigos. Y para que no se olvide de la lección, nuestro gallo le clavaría un turbo guamazo finalísimo mientras recordaba el pasado y cómo le enseñó la misma lección cuando aún eran unos chamacos miados. Su combate duraría toda la noche, y tras despedirse de su grupo, Gobrow y sus compañeros seguirían su camino hasta la capital, que sería una ciudad muy grande y lujosa, y una vez allí la princesa se los llevaría hasta su palacio, y como agradecimiento por la escolta, ella invitaría al prota y a su grupo a pasar la noche allí. Ya saben, jardines hermosos, camas súper cómodas y un banquete para que coman
hasta reventar. ¡Qué envidia! Pero al anochecer las madres no podrían descansar bien ya que tanto lujo las tenía abrumadas, pues ya se acostumbraron a vivir en el cerro. En la mañana, Rubia le otorgaría un pase especial a nuestro gallo para que pueda ir a donde quiera en la capital, pero entonces él le preguntaría si está segura de otorgarle algo tan poderoso a quien apenas conoce, pues podría darle un mal uso. ¿Y tú crees que soy tonta?, le diría ella, asegurándole que con su viaje llegó a conocerlo bastante bien. Sabe que es una persona prudente y calculadora, así que sería muy tonto de su parte enemistarse con el reino entero, además de que quizás necesite sus servicios en el futuro, así que era un ganar-ganar para ella. Es así que llegaría el momento de regresar, así que se despedirían del noble deseándole lo mejor, y el prota también dejaría algunos de sus clones allí, pues presiente que volverán allá en un futuro. Con eso listo, partirían de regreso a su hogar, aunque Gobmi seguiría sintiéndose insegura sobre la fuerza tras ver a Gobkichi y Gobme. Aún así, su macho le recordaría que no piensa dejar atrás a nadie, así que hará lo que sea para ayudar a su mamacita a subir de nivel. Se detendrían para entrenar y usando unas nuevas invocaciones super poderosas que ahora puede crear, las usarían para entrenar toda la tarde. Aún así, ella sentiría que no fue suficiente, pero su juzgando le diría que lo hizo bien y que por ahora lo mejor era descansar, solo que en ese momento ella se desmayaría. Gobro se la llevaría de regreso al campamento donde él también acabaría agotado, así que mejor irían a descansar. Mientras dormían, un mensaje de evolución aparecería para Gobmi, por lo que al amanecer ella habría obtenido su nueva evolución, convirtiéndola en una vampiresa noble, en la primera esposa del prota, y además obtendría su nombre propio, Hekaterina, aunque para nosotros siempre será Gobmi. Luego de esta gran noticia, todos continuarían su viaje y tras un mes de estar fuera, al fin llegarían al bosque donde nacieron, anhelando regresar a su cuevita húmeda y acogedora. Aunque actualmente de cuevita ya no tiene nada, pues los grupos que regresaron antes se habrían puesto a trabajar para mejorar su hogar, que ahora era tremendo palacio último modelo. La Dríada se habría mudado y a ella también le llegaría su prime, sin mencionar que también mejoraron los cultivos y hasta construyeron una granja para los animales. Y aún hay más, pues la cueva, que ahora es tremendo palacio, tenía una zona residencial para alojar a todos los nuevos miembros de la tribu, incluyendo a los michitos furros que si bien no sirven para pelear, están bien pinches adorables, así que ahora viven allí. Justo entonces llegaría el clérigo para avisarles que el ancestro andaba medio mal, así que irían a visitarlo. Lo encontrarían en cama y bastante débil, pero antes de que se les petatee, les presentaría a su familia en persona. También le contaría sobre sus evoluciones y la de sus amigos. Y ahora era un señor apóstol. Gobkichi era una persona especie minotauro, Gobmi una vampiresa noble y Gobme ahora era señora de la tierra. Escuchar eso alegraría al veterano, quien con sus últimas fuerzas reflexionaría en que tuvo una buena vida y presenció algo increíble. Y así, Gobuigi estiraría la pata. Y de paso también el titán. Y eso arruinaría el momento emotivo, pues qué necesidad había. Es así que quemarían su cuerpo para honrarlo de la mejor forma, mientras él pensaba en cómo la gente decía que vivió unos largos 20 años, que comparado con su otra vida era muy poco tiempo, así que decidirá disfrutar su corta vida al máximo. Es así que decidirá dar inicio al torneo de los mercenarios de Parabellum, donde todos querrían participar, incluso los chamaquitos. Todo el mundo se reuniría en la arena y allí el prota explicaría las reglas. Será un combate mano a mano y pelearán hasta que uno de los dos se rinda. Eso sí, no deben desvivir a su oponente, si lo hacen serán castigados, y para finalizar el ganador conseguirá un mejor rango en la tribu. Tanto humanos como semi-humanos participarían, cada uno daría su mejor esfuerzo en sus batallas, y nuestro gallo también tendría su revancha contra su compa. Es así que ambos recordarían sus humildes inicios, así que Gobkichi le daría las gracias por hacerlo tan fuerte, y así ambos se lanzarían al ataque, chocando sus puños con tanta fuerza que crearían una explosión, y con eso el torneo habría durado toda la tarde, y el ganador obviamente sería nuestro gallo, aunque en el top quedarían todos sus jefes de escuadrón. Todos acabarían muy agotados pero muy contentos, y mientras reponían fuerzas, comiendo y festejando, Gobro los observa lleno de alegría al ver lo mucho que su familia ha crecido. Y al anochecer, nuestro gallo recibiría una llamada de la princesa, pues quería contratarlo una vez más, y aunque ella finge que es algo pequeñito, él sabe bien que en verdad planea algo mucho más grande gracias a sus copias. Aún así, acabaría aceptando, pues sabe que la recompensa lo va a beneficiar, y así con nuestro prota y su familia preparándose para partir a la capital para la aventura más importante de sus vidas, terminaría la
la primera temporada de Remonster. Mil likes si quieres que te traiga un nuevo video la próxima semana. Síguenos en Instagram para que tu narcótica por fin te pele. Te invito a que te suscribas a este sensual canal. Activa la campanita para que no te pierdas los videos. Y recuerden, pórtense bien y ahí nos vemos.